asambleísta Esther Cuesta. Gracias, presidente. Buenos días, estimados colegas asambleístas y ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Como presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, quisiera primero expresar mi agradecimiento a todos los miembros de la comisión, al equipo de la comisión, por el interés y la atención que dedicamos para debatir, elaborar y preparar y aprobar el informe de la Comisión sobre este importante instrumento internacional. Como sabemos, colegas asambleístas, la Constitución y la ley nos dan la atribución de aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que tienen relación con los derechos y garantías establecidas en la Constitución, que precisamente constan en las enmiendas del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión, conocidas como las enmiendas de Kampala, por haberse aprobado en la conferencia celebrada en la capital de Uganda. Quisiera brevemente referirme a algunos antecedentes de las enmiendas de Kampala. En 1998, la Asamblea General de Naciones Unidas llamó a la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios en Roma para finalizar y adoptar una convención sobre el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Allí participaron 160 países en las negociaciones y el 1 de julio del 2002 entró en vigor el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, estableciéndose este Tribunal Internacional. En el Estatuto de la Corte Penal Internacional se tipificó los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pero quedó pendiente la tipificación del crimen de agresión, por lo que en septiembre del 2002 la Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma estableció un grupo de trabajo sobre el crimen de agresión para que los estados definan este delito en la conferencia de revisión celebrada en Kampala en el año 2010. En Kampala se acordó dos grandes enmiendas al Estatuto de Corte Penal Internacional. Por una parte, se definió el crimen de agresión como el uso de la fuerza armada de un Estado contra la soberanía, integridad territorial e independencia política de otro Estado por orden de un líder político o militar. Aquí es preciso destacar la diferencia entre un acto de agresión por parte de un Estado y el crimen de agresión cometido por una persona. Por otra parte, las enmiendas de Kampala establecen la prohibición del empleo de veneno o armas envenenadas, el uso de gases asfixiantes, tóxicos o similares como gas mostaza y el uso de balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, tanto en conflictos internacionales como en conflictos internos, que no constaban en el Estatuto de Roma, y los conflictos internos son aquellos como los que vive la hermana República de Colombia y Sri Lanka. En la historia reciente, vale la pena recordar la crisis que vive Siria desde el año 2011, que evidencia tanto la agresión como el uso de armas que atentan contra el derecho internacional humanitario. Los ataques realizados por todos los actores contra bienes de carácter civil y bienes patrimoniales protegidos han sido una característica del conflicto sirio. Hospitales, lugares de culto, centros de protección civil, zonas residenciales, hogares, panaderías, mercados y escuelas han resultado arrasados a causa de ataques indiscriminados, incluso cometidos por operaciones militares de coalición internacional, conformada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, como lo reportan los informes de Naciones Unidas. La crisis siria, colegas asambleístas, ha generado que más de la mitad de sus habitantes, estamos hablando de 8 millones de personas, se encuentren fuera de sus hogares y cerca de 13 millones de sirios requieran asistencia humanitaria en su país. Al menos 6,5 millones de sirios se han visto obligados a desplazarse internamente como consecuencia de las hostilidades y de ellos casi 3 millones son niños. Además, 13.500 mujeres han sido arrestadas, según registros del Movimiento Internacional de Concientización, mientras que más de 7.000 mujeres han sufrido torturas, abusos sexuales, violaciones y tratos humanos tras las rejas, lo que evidencia los nefastos resultados del crimen de agresión en contra de la autodeterminación de los pueblos y en contra de los principios básicos del derecho internacional humanitario. Por la experiencia de Siria y por la historia de muchos pueblos, es importante aprobar las enmiendas de Kampala
para disuadir el uso ilegal de la fuerza por parte de los Estados, principalmente de las grandes potencias mundiales, contribuir al Estado de Derecho, la paz y seguridad internacional, perseguir penalmente a los responsables del crimen de agresión para que estos actos nunca más queden en la impunidad, y para fortalecer la protección de los derechos humanos y proteger la vida de los combatientes enviados a la guerra de forma ilegal y a las víctimas de estos conflictos. La aprobación y ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma relativas al crimen de agresión permitirá que las víctimas de este delito cuenten con un mecanismo internacional que promueva la verdad, la justicia y la reparación de los actos cometidos. Las enmiendas de Kampala constituyen un marco jurídico del derecho penal internacional que apuesta a que se respete la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la paz, así como para prevenir el uso ilegal de la fuerza, defender la integridad territorial, disuadir la comisión de este crimen, proteger a la población, a los miembros de las Fuerzas Armadas y a mantener la seguridad. Contribuye también a construir un sistema internacional más equitativo, al exigir a las potencias mundiales como China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros a sumarse a una comunidad internacional cada vez más comprometida con la paz, la autodeterminación y el desarrollo de los pueblos. Por todas estas razones, colegas asambleístas, me sumo a la moción presentada por mi compañero asambleísta Mauricio Zambrano y pido que nos sumemos a países hermanos como Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guyana, Trinidad y Tobago, Panamá y Uruguay para aprobar este informe sobre las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión y lo aprobemos de manera unánime para su ratificación por parte del Estado ecuatoriano. Gracias, presidente.